Bueno, muchachos, entonces la asignatura que nos compete este semestre es compiladores, que pues en los últimos semestres, teniendo en cuenta el alcance de las tendencias tecnológicas y pues bueno, digamos de las herramientas que de pronto serían más útiles con respecto a ustedes en el campo laboral y también en el campo del emprendimiento, se ha decidido orientar esta asignatura a la temática de Internet de las Cosas o IoT. Bueno, de pronto para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Armando Aguirre, soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones y pues voy a ser su docente en esta asignatura. Además, pues de pronto con los que ya he hablado en principios de hardware. Entonces la metodología va a consistir en, bueno, clases presenciales, entre comillas, con la asistencia de las TIC y pues con algunos componentes prácticos. Entonces, ese componente práctico va a estar relacionado con un proyecto y con algunas prácticas que pues vamos a ir desarrollando con respecto a algunos temas, ¿sí? O con respecto a algunos conceptos que pues se van a dirigir. Luego también, pues puede darse que yo les dé una problemática o ustedes ya inicialmente tengan una propuesta para el desarrollo de su proyecto. Sí, entonces alrededor del mismo pues se va a hacer, bueno, el análisis, la parte del diseño, la parte de implementación y pues la parte del montaje, que pues teniendo en cuenta las circunstancias pues lo vamos a hacer a través de simuladores virtuales o también simuladores de escritorio. Hablando de este proyecto entonces, pues también va a estar acompañado de un informe y pues dependiendo de la cantidad de estudiantes que contemos en este curso finalmente. Entonces, pues vamos a ver si existe la posibilidad de formar grupos y pues también de cuántos estudiantes cada uno. Además, bueno, como ya les decía, muchos de estos problemas o de estas prácticas los vamos a realizar a través de simuladores online o simuladores o programas software instalados en sus equipos, que pues ya en la medida que los vayamos necesitando, pues ya les voy a ir contando. Incluso pues ver la posibilidad de pronto incluir los instaladores en un drive, pues para que tengan facilidad de acceso pues todos. Bueno, teniendo en cuenta eso, eh, en este primer corte vamos a desarrollar un parcial teórico y pues ya para los otros dos cortes pues ya vamos a ver la parte de las prácticas y cómo va a ser la evaluación. Y con respecto al tercer corte pues ya al final les voy a comentar la propuesta. Como siempre, pues esos exámenes teóricos, bueno, aquí falta hacer una aclaración aquí. Hay que tener en cuenta que la nota del parcial siempre va a ser la que tenga un valor porcentual mayor. Y pues comúnmente se ha venido trabajando el valor de ese examen teórico sobre un 60%. Y lo demás, pues en relación ya a las prácticas, a quizzes que se hagan, exposiciones, sí, también, para completar el porcentaje restante en estos cortes. Lo que respecta para los proyectos, entonces, pues como les decía, pues estamos a la expectativa a ver de cuántos compañeros nuevos aparecen para definir los grupos. Entonces, sobre ese plano, vamos a tener estas tres notas. Entonces, la primera, la que va a ser la exposición, la sustentación del prototipo del proyecto, va a ser una nota individual, ¿sí? A pesar de que esté en el mismo grupo. Sí, pues teniendo en cuenta que pues comúnmente en los grupos normalmente pues son pocos o solo es una persona la que trabaja, pero pues no viéndolo en este punto de vista como más de evaluación, sino de pues que ustedes adquieran el aprendizaje. Al ser una asignatura de naturaleza teórico-práctica, pues en su experiencia también en la programación, pues ustedes también se habrán dado cuenta que muchas de estas cosas se aprenden haciendo. Entonces, lo ideal es que todos puedan participar y desarrollar las actividades pertinentes. Entonces, también está la parte del informe, donde pues se va a documentar los elementos que se utilicen, alguna metodología y pues bueno, algunos otros datos relevantes del mismo proyecto. Y pues la parte final, la del montaje, que va a ser pues el prototipo funcional que haga referencia a la problemática y a la solución que ustedes den al mismo. Bueno, hablando del contenido, este contenido fue la primera propuesta que se había presentado. Sin embargo, vamos a manejar otro contenido que está como un poco más actualizado y pues este contenido
está también, digamos, no solo actualizado, sino también adaptado a pues nuestra situación actual. Entonces, vamos a cambiar algunas de las temáticas que están ahí, manejando el siguiente orden. Entonces, vamos a hablar inicialmente de lo que es el Internet de las Cosas o IoT. Vamos a ver las áreas de aplicación, también conocidas como verticales en IoT, y pues no solo el punto de vista tecnológico vamos a tocar en esta asignatura, sino también las proyecciones y el punto de vista de negocio. Porque también quisiera, como en esta oportunidad, como algunos de sus compañeros en semestres pasados, se lleven este componente, ¿no? O sea, como para ver que muchos de los proyectos o ideas que ustedes tengan que surgen desde un proyecto de aula pueden trascender más allá. En algunos casos, pues han trascendido hacia proyectos de investigación, tesis, pasantías, incluso algunos casos particulares han unificado todo. A partir del proyecto que desarrollaron aquí, pues hicieron su práctica empresarial, hicieron su tesis y pues también algunos tienen alguna alternativa de participación en proyectos grandes con empresas que se han visto interesadas en sus proyectos. Y por qué no, también digamos de una idea que ustedes detecten, de una necesidad, pues al momento de graduarse, pues no terminar como empleados, sino más bien montar su propio negocio y generar empleo, ¿sí? Trascender un poco más allá. ¿Por qué les hablo de esto? En su momento, cuando ya aclaremos también lo que es el punto de vista de negocio y el impacto económico, vamos a ver cuán altas son las perspectivas con respecto a esta tecnología y cuánta participación existe, y digamos que ahí es un mercado bastante amplio. Entonces, todavía es tiempo de vincularse y de participar y, bueno, de llevarse una buena tajada en ello. También vamos a hablar de lo que son las arquitecturas de referencia que comúnmente se emplean en la construcción de estas soluciones. Además del hecho de que en la literatura comúnmente se encuentra como diagramas, documentación y demás para el desarrollo de dispositivos IoT, salvo pues claro con algunas privaciones. Sin embargo, no existe claridad al respecto de cuáles son los ítems, los parámetros que se necesitan, los criterios de decisión, ¿sí? Teniendo en cuenta el tipo de necesidad que se va a atacar. Entonces, es por eso que también vamos a presentar aquí lo que son los lineamientos para una solución IoT. Es una serie de preguntas guía que los van a orientar a ustedes a pues desarrollar y a tener en cuenta cuáles componentes pueden ser viables teniendo en cuenta el prototipo que ustedes vayan a construir. Pasando a la siguiente unidad, entonces tenemos los principios de elementos en IoT. Entonces ya vamos a empezar a hablar de lo que son los dispositivos, las tarjetas de desarrollo, los sensores, los actuadores, y pues como tal, todos estos elementos, la documentación que hace referencia a ellos, lo que es el datasheet. Sí, entonces vamos a ver de esos documentos cuáles son los elementos más relevantes a tener en cuenta de los mismos. Además, pues vamos a tener algunas consideraciones que de pronto no saltan tan a la vista, pero que son importantes en el manejo de estos tipos de dispositivos, además de la protección de los circuitos y componentes. Pasando al tercer capítulo, entonces vamos a hablar de una tarjeta de desarrollo en específico, que es la Raspberry. Entonces vamos a hablar inicialmente de conceptos básicos de sistemas embebidos, cuál es su utilidad y cuál es su importancia dentro del IoT. Además, como les decía, en el caso particular vamos a hablar de la Raspberry y pues de la instalación de su sistema operativo principal, que es Raspbian. Pues también vamos a hablar de algunas otras alternativas y de otros manejos que se le puede dar a esta tarjeta. Como tal, entonces Raspbian en su software libre, y pues digamos que es como el sistema por defecto que generalmente se usa y se recomienda dentro de Raspberry, es un sistema que está basado en Linux. Entonces vamos a ver algunos de los comandos para poder realizar algunas tareas básicas. También teniendo en cuenta que estamos en el marco de un dispositivo IoT y que cuando llegue su momento vamos a ver que, por ejemplo, la Raspberry no cuenta con interfaces como las que tiene su computador, es decir, no cuenta directamente con una pantalla, con un teclado, con un mouse, se puede adaptar, claro, pero en términos de costos de una solución y del mantenimiento también, existen posibilidades de poder acceder a esa tarjeta de manera remota. Entonces también vamos a ver cómo podemos hacer eso. Finalmente,
En el capítulo de comunicación vamos a hablar acerca de los protocolos de comunicación más utilizados y del aspecto relevante con respecto a la seguridad dentro del Internet de las cosas. Hablando de esos protocolos de comunicación y asentándonos más un poco en un nivel de las redes de sensores, vamos a hablar de uno de los protocolos más importantes y con mejores características en este campo, que es el protocolo Zigbee con su respectivo dispositivo, que son los XBee. Entonces, una vez que tenemos clara esa parte de la comunicación entre dispositivos, pues también vamos a aprender un poco acerca de las plataformas en IoT, de los entornos y de la visualización de los datos que nosotros podemos reflejar a través de ese hardware vinculado con las herramientas software y con la nube. Volviendo acá, entonces ven que tenemos muchos de los temas allí. Entonces, muchachos, antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a la temática, con respecto a la evaluación? Listo, chicos. Bueno, entonces aquí, primero por comentarles que para algunos de los compañeros que además están en principios de hardware, se les había planteado la posibilidad de unificar el proyecto final de principios de hardware con el proyecto final de compiladores, a fin de optimizar el tiempo y hacer un solo proyecto para las dos materias. Obviamente, en el proyecto en su totalidad, para cada asignatura se va a evaluar el componente que hace referencia a cada uno de ellos. ¿Sí? Simplemente estamos haciendo como más eficiente el trabajo y pues digamos unificando esfuerzos. Además, bueno, como les decía, entonces es una alternativa para que los que lo quieran tomar. Entonces, una vez tengamos los grupos, discutiremos esto también en la próxima clase para que lo vayan pensando y de pronto vayan viendo potencialmente con quién van a trabajar. De otra parte, viene la parte de la propuesta. Entonces, en vista de todo este proceso de la contingencia y demás, empezaron a aparecer alternativas educacionales en relación a distintas temáticas. Y una de ellas está alrededor de lo que es el IoT. ¿A qué se refiere esta alternativa? Y bueno, ¿cuál es el objetivo de la propuesta? Como les comentaba al principio de la presentación, la idea es que ustedes aprovechen este curso y le saquen el mayor provecho, o sea, adquieran el mayor conocimiento y la mayor parte de habilidades para tener las bases de lo que implica el conocimiento acerca del IoT. Entonces, en ese sentido, como les decía, ya dependiendo de la elección y del desarrollo que den a sus prototipos y también de su decisión de pronto extenderlo a un trabajo de grado, a un emprendimiento, o bueno, a cualquier otra alternativa que se les ocurra. Entonces, digamos que eso sería como lo que se espera, pero ese sería el objetivo para los que tomen esa decisión. Sin embargo, con la alternativa que les voy a comentar, la idea también podría ser que aprovechemos este espacio del IoT y además de adquirir el conocimiento que vamos a relacionar en el aula y en el espacio de clase, ver otra alternativa donde también pueden adicionar otros conceptos, ¿sí? Que de pronto por tiempo o por extensión de algunas herramientas no se alcancen a tocar en este curso, pero lo pueden adquirir desde otro lado, con el bonus de que por el desarrollo de esos cursos ustedes al final van a tener un certificado, ¿sí? Un certificado que lo da Samsung. Entonces, bueno, ahorita revisando que todos pueden ver mi pantalla, esta es la página que de hecho ahora se los pongo en el chat. Entonces, es una plataforma de aprendizaje que se llama CodeIoT, que está patrocinada por Samsung. Entonces, sobre, sobre esta plataforma se han estructurado una serie de cursos que relacionan los componentes que se necesitan como para al final construir una solución en IoT. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un módulo que habla de la introducción a IoT, la parte de codificación, la parte de la electrónica, de componentes básicos, la computación en dispositivos físicos, el desarrollo de aplicaciones móviles y el concepto de la conexión de objetos inteligentes. Entonces, ¿cuál sería el objetivo y cómo está estructurada esta propuesta? Teniendo en cuenta, pues bueno, dependiendo si quieren trabajar en grupo o individual,
La idea es que al final estructuremos entre el número de estudiantes o grupos que cada uno de ellos se haga cargo de alguno de estos cursos. Como les digo, estos están diseñados para que en su totalidad retroalimenten el concepto de IoT. Pero entonces, la idea es que todo el material que se empiece a recolectar en cada uno de estos cursos lo empecemos a subir a un drive que vamos a compartir en común. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, que esta información esté disponible para todos, suponiendo que, por ejemplo, por asignación o por una elección inicial, digamos, alguien dijo, no, pues yo escogí este módulo de aprendizaje de codificación para IoT, pero también me hubiera gustado aprender algo de la conexión inteligente entre objetos. Entonces, este grupo pues va a empezar a trabajar sobre eso, pero el grupo encargado de esta temática de acá, pues va a subir material en esa carpeta del Drive, a fin de que la persona o grupo que está en este grupo y que también quiera aprender sobre esta temática, pues pueda consultar la carpeta y descargar el material y pues leer un poco y documentarse un poco más, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, al final del curso, de ese curso, se les va a dar un certificado y pues, digamos, a pesar de que trabajen en grupo, si quieren inscribirse pues los miembros para tener cada uno su certificado, pues también lo pueden hacer, ¿sí? O también si quieren, pues, o sea, solo abren una cuenta y trabajan los integrantes del grupo sobre esa única cuenta. Entonces, bueno, ahí les dejo el enlace de pronto para que lo piensen. No sé qué preguntas tengan al respecto.